Vamos a ver, voy a compartir la pantalla. Muy bien. Recordad, esto es algo nuevo, pero bueno, ya lo sabréis todos. Temporalmente, esperemos que dure mucho tiempo, podéis en el foro conseguir los cursos avanzados de diferentes, estos cursos que están aquí. Aquí están las valoraciones. Os invito a que los solicitéis. Solicitarlos es muy fácil, solamente hay que venir a este tema, a este subforo, solicitar cursos avanzados de Forex y crear un tema. De hecho, algo nuevo ahora es que si recomendáis el curso que estéis haciendo, podréis recibir 500 créditos una vez la persona a la que se habéis recomendado complete los 2 primeros pasos. Aquí, bueno, hay muchos temas iniciados pidiendo los vídeos. Los 2 primeros vídeos no tienen ningún coste en créditos. Y recordad que los créditos se consiguen de forma, no cuestan dinero, sino que simplemente hay que participar. Participando en el foro, se consiguen los créditos para poder adquirir estos, intercambiarlo por los cursos. No obstante, los 2 primeros no valen, no tienen, valen muchísimo por el contenido que tienen, pero quiero decir que no cuestan créditos. Así que simplemente con entrar y crear un nuevo tema, lo recibís. Dicho esto, no me quiero extender mucho más en esto porque ya todos seguramente lo conozcáis. Si no entráis a este tema, y aquí está toda la información que podéis necesitar para poder, eh, aquí, cómo conseguir más créditos o cómo conseguir los cursos avanzados, muy sencillamente vais a poder saber cómo conseguir los créditos que necesitáis o cómo se piden los cursos. Muy bien. Dicho esto, este webinar está siendo grabado, lo pondremos en la sección de webinars del foro, que habitualmente está aquí. Aquí lo podréis ver, esperemos que a partir del lunes como muy tarde, seguramente mañana ya esté disponible. Y ya sin más, voy a dar paso a nuestro compañero Mario, PZ Inferno, para que pueda deleitarnos con la segunda parte de este webinar. Hola Mario, ¿me escuchas? Hola, ¿se me escucha? Se te escucha, parece que hay un poco de ruido. ¿Puedes volver a hablar? Mario, ahora solamente se escucha ruido, pero no a ti. A ver, Mario, ¿puedes ¿Se me hablar? oye? ¿Se Ahora, me oye Mario, ahora? ahora sí, ahora perfectamente. Por favor, ¿podéis confirmar todos en el chat que lo escucháis fuerte y claro? Di algo por si acaso, Mario. Gracias por estar hoy, bienvenido. Gracias. ¿Se me oye bien? Vamos a ver, ya me está respondiendo la gente. Dice, ahora sí, dice Pedro, Sergio Díaz sí, Carlos Castillo dice que se escucha bien, Ricardo Pagán sí, Eduardo dice que también, Sufian Nasser, muy bien, Pedro Moreno, Miguel Tomás, muy bien. Sí, te escuchan todos fuerte y claro. Así que, sin más dilación, son todos tuyos. Mario, adelante. Bueno, discúlpame, antes de nada, recordaros a todos que podéis plantear las preguntas en cualquier momento en el chat. Pero yo se las transmitiré a Mario llegado el momento de los apartados que he establecido para las preguntas. Pero podéis ponerlas en cualquier momento que se os ocurran. Muy bien, ahora ya sí. Mario, adelante. Vale, sí, es que veo que te escucho un poco cortadillo algunas veces. No sé si es que mi conexión hoy está un poco... Bueno, espero que no haya problemas al hacer el webinar. Si veis que hay algún problema a la hora de escucharme, pues ponerlo si acaso en el chat y que me avise Luis y reviso la conexión. Pero vamos, que lo tengo precisamente con cable para evitar que por wifi no llegue bien la señal, pero veo que hoy no está muy fina. Bueno, pues nada, buenas tardes, noches. Ante todas, gracias pues nada por los recibimientos recibidos en el foro por el primer webinar. En esta segunda parte, pues vamos a intentar que sea fácil de compresión y seguimiento y espero que, bueno, lo que veáis, pues lo veáis interesante y os anime a los que todavía no habéis solicitado el curso de Market Profile, que os anime en lo que es este webinario a verlo como una herramienta muy útil y que os puede complementar perfectamente con vuestra estrategia, ¿no? Y que bueno, yo al menos lo recomiendo encarecidamente, ya que lo estoy siguiendo, ya lo sabéis vosotros en el diario que estoy yo haciendo el cursillo este y la verdad es que es muy interesante. Más que nada, pues también para los que no pudieron verlo el primer webinar, pues lo tenéis disponible
la versión en el menú superior, aquí en cursos, y después en cursos seguidamente pues le dais aquí a webinars, y después ya os ha dado todo un listado, y un poco más abajo pues ya tenéis aquí lo que es la estrategia Ichimoku y Market Profile, que la veis todo pues en diferentes vídeos por capítulos, ¿no? Y hasta este webinar pues también estará grabado y también lo añadirán en esta sección. Bien, pues pasamos a lo que es el temario. Vamos a continuar pues con esta segunda parte, pues trataremos los siguientes temas, que es la estrategia Ichimoku en combinación con el indicador ADX, que es lo que nos faltaba de todo lo que estuvimos hablando en la primera parte, para posteriormente introducirnos pues en la herramienta Market Profile, sus fundamentos, curva de distribución, los componentes del profile, los ciclos de balance. Ahí haremos una pausa para preguntas, para posteriormente seguir pues con los tipos de profile, conclusiones, tipos de apertura, ejemplo práctico con Ichimoku, de cómo os puede ayudar pues, en la toma de decisiones o por cualquier tipo de estrategia que utilicemos, ¿no? Yo estoy aquí aplicando la Ichimoku, pero bueno, se puede aplicar a cualquier tipo de estrategia que vosotros que llevéis, digamos, a cabo, ¿no? Diariamente. Bien, pues vamos a empezar con... Bueno, creo que no me he pasado... Bueno, sí, perdonad. Es más saltado también comentaros, pues bueno, que al final también, con añadido, pues pondremos unas tablas de gestión de capital bueno, que nos servirán pues según el tipo de activo que utilicéis y el time frame, pues hay unas tablas diferentes para pues si las queréis aplicar, ¿no? Ahora vamos a ver aquí en un gráfico más ampliado. La línea azul, que está aquí marcada, es la línea ADX, configurado por defecto en 14 periodos, es decir, 14 velas. El +D es el de color verde para los movimientos alcistas y el -D para los bajistas. Como todos los indicadores, pues podéis personalizar los periodos, colores de cada línea, así como colocar los niveles horizontales. En este caso hay insertados nivel 20, 40 y 60, ¿no? Para tener claro en cómo tenemos la fuerza de la tendencia. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, aquí vemos que hay como un cruce, y el ADX, si os fijáis, pues ya con anterioridad ya nos está avisando de que va a haber un cruce bajista. Eso ya nos tiene que poner sobre alerta. Con la antelación, que es lo bueno que tiene ADX, con la antelación ya nos está avisando. Y como vemos, con bastante fuerza, ¿no? Porque está subiendo la ADX, ya cruza el nivel 20, y está subiendo con bastante fuerza, y la acompaña también la línea -D. Cuando llegamos al cruce, pues ya tenemos, digamos, una información anticipada de que, bueno, pues que el cambio direccional, este movimiento bajista, pues viene con bastante fuerza, ¿no? Y lo podemos aprovechar. Por ejemplo, vamos a ver si aquí tenemos otro ejemplo también alcista. Vamos a ver. Por aquí, mira, aquí mismo, que hay un cruce. La línea también acompaña, ves que acompaña, que está entre el nivel 20, 20 y 40. Aquí, por ejemplo, bueno, no se aprecia mucho porque casi la línea Tenkan-sen pues está casi encima de la Kijun-sen, pero bueno, lo podríamos considerar un cruce, aunque es un poco débil y está dentro de la nube, pero bueno, para eso tenemos el ADX, ¿no? Cuando tenemos dudas, pues aquí vemos que existe un cruce y que incluso podríamos entrar justo aquí para aprovechar este movimiento. Es para esto que nos va a servir el ADX. De todas formas, pues vamos a verlo ahora que tenéis en otro ejemplo más claro, pero debéis tener en cuenta eso, que la línea azul simplemente es para medir la fuerza de la tendencia, no confundirlo con la dirección de la tendencia, que para ello tenemos las líneas +D y -D, para indicarnos, digamos, si la fuerza es alcista o la fuerza es bajista. Bien, tenemos este ejemplo de entrada de una señal débil bajista, aquí, ya que se produce el cruce de líneas pues por encima de la nube, ¿no? Con lo que tenemos que echar mano del ADX pues para ver la fuerza de esa tendencia. Vemos ya con antelación
con un poco bastante antelación, como pasó en el anterior ejemplo, que ya nos está avisando de que va a haber bueno, que va a haber un cruce bajista, ya se ha cruzado aquí con la antelación, y eso ya nos pone sobre aviso que cuando se realiza el cruce, pues ya estamos seguros de que la fuerza va, la tendencia, digamos, el cambio de tendencia va con bastante fuerza. Entonces aquí en el cruce, pues mirad el recorrido que estamos cogiendo, ¿no? Aquí justo pues es la fuerza que tiene el ADX, que va con bastante fuerza, y aquí pues el recorrido pues prácticamente pues serían unos 318 pips más o menos hasta el siguiente cruce, ¿sí? Que podemos hacerlo de dos maneras también. Podemos hacerlo una de dos, con el cruce, otra vez de la línea Tenkan-sen por encima de la Kinjun-sen, que sería en esta vela de aquí. Entonces, claro, el problema, ¿qué pasa? Que nos comemos todo esto. El ADX, por ejemplo, si lo hiciéramos por el ADX, pues si veis aquí, aquí ya hay un cruce. Bueno, aquí hay diferentes cruces. Podríamos salir en este cruce de aquí, que sería esta vela. Nos hubiéramos, hombre, no, eso nos, digamos, no es que nos ahorráramos mucho, pero bueno, ya hubiéramos cogido más beneficio. Pero para que veáis, digamos, que el ADX nos está avisando siempre con unas velas de antelación de cómo va a ir la fuerza de la tendencia, cuando se realiza posteriormente el cruce con el Tenkan-sen y el Kinjun-sen o al revés. También podríamos utilizar solamente el ADX, porque es que prácticamente el ADX podríamos utilizarlo como solo una estrategia también, ¿no? Pero aquí lo estamos utilizando para filtrar lo mejor el Ichimoku junto con el ADX. Pero es que incluso solamente utilizando el ADX como indicador, pues da para una estrategia también. Aquí vemos otro ejemplo de una señal débil alcista en el que el cruce pues, de la línea Tenkan-sen por encima de la Kinjun-sen ocurre por debajo de la nube, y cuando haya el cruce pues ya está está entrando el precio dentro de la nube, ¿no? Que nos indicaría pues que estaría, bueno, como si estuviera en rango, ¿no? Que no estamos seguros de de cómo actuar. Pues entonces de aquí otra vez echamos mano al ADX. Aquí ya vemos con anterioridad que ya ha habido el cruce y con fuerza, la línea azul con bastante fuerza. Y aquí pues lo mismo que pasa con el anterior ejemplo. Vemos que el precio desplaza y si nos tuviéramos que salir en el siguiente cruce, pues casi que nos saldríamos en break-even. En cambio, si utilizamos el cruce de líneas del ADX, nos hubiéramos salido con un poco más de antelación, nos hubiéramos salido por aquí y algo de pips pues hubiéramos cogido más, ¿no? Y también repito que, por ejemplo, si hubiéramos utilizado solamente el ADX, hubiéramos cogido el movimiento pues desde aquí, desde el inicio, ¿no? Desde el inicio, y en el siguiente cruce, aquí, pues nos hubiéramos vuelto a salir, hubiéramos cogido más recorrido. Entonces entra en FEM diario, que no se ve muy claro, pero es en daily. Y entonces, bueno, aquí el recorrido pues dan bastante, aunque son pocas velas, pero son muchos más pips. Pero para que veáis, digamos, lo efectivo que es, y sobre todo, contra más alto es el time frame, más fiabilidad tiene el indicador. Ya os digo, a partir de una hora es cuando sus señales son bastante fiables, al igual que el Ichimoku, ¿no? Bien, el riesgo que quieras asumir. Por ejemplo, esta es una entrada alcista débil, por ejemplo, estas que hemos estado comentando. Las entradas alcistas débiles y encima en daily, aquí el problema que tenemos, que normalmente os comenté ya en el anterior webinario, que cuando tenemos una operación en diario, a partir del diario hacia adelante, normalmente cuando es alcista el movimiento lo pondríamos por debajo de la nube, y si es bajista por encima de la nube. En este caso no podemos hacerlo porque, ¿qué ocurre? Es un movimiento alcista por debajo de la nube,
Entonces aquí lo que tendríamos que hacer pues es un cálculo simplemente pues del porcentaje que tú quieras asumir en el movimiento. Por ejemplo, si tú en tu Money Manager tienes asumido que vas a asumir un 1% o un 2%, pues entonces colocas el stop loss para perder máximo pues el porcentaje que tú tengas dispuesto a arriesgar. Ten en cuenta que es trading diario y entonces necesitamos que los stops sean bastante amplios para que no nos salte el stop, ¿no? Luis. Pregunta Ángel López, ¿no da muchas señales falsas? ¿El ADX o el Ichimoku? Puede- Si es en diario, las señales son más fiables. Dice que la de X. El ADX da señales falsas, pero a partir de una hora para abajo sí que da bastantes señales falsas. A partir de una hora ya son bastante más fiables. Lo único que, claro, como aquí lo estamos combinando a su vez con el Ichimoku, que no estamos utilizando solamente el ADX, pues en combinación con los dos indicadores, ya os digo, el ADX es un indicador un poco más adelantado y es por eso que nos da las señales con antelación para después nosotros... Sí. Aquí, por ejemplo, nos está avisando, ya nos aviso con antelación, si es en este gráfico, por ejemplo, nos está avisando con antelación de la entrada. A su vez nos está avisando con antelación de la salida. Entonces aquí pues depende la estrategia que quieras seguir. Si quieres seguir, por ejemplo, cruce de líneas y salirte con el ADX, en este caso sí que hubiera sido beneficioso porque hubiéramos ganado, hubiera salido en beneficio. Si hubiéramos esperado el cruce, pues hubiéramos salido break-even o con algunos puntos de beneficio, porque aquí no hubiera salido tan correcta la operación, pero es lógico, es una señal débil. Pero si lo hacemos por el ADX, ya te digo, hay veces que sale, pues aprovechamos algo del movimiento. Es como depende de las reglas de salida y de entrada que os queráis fijar. Pero ya os lo repito, es mejor siempre fijaros las reglas siempre las mismas. Hacerlo siempre con disciplina y seguir siempre las mismas reglas. No variarlas unas veces sí, otras veces pues hacerlo de otra forma. Eso es la mejor forma, creo yo, es haciendo backtesting. Hacéis backtesting y lo probáis de las dos maneras. ¿Queréis que con una manera se obtiene más beneficios? Pues entonces la modificáis. Siguiente, Luis. Pregunta Eduardo de Fiverr, ¿qué divisas son mejores para esta estrategia? ¿Has comprado algún par que funcione mejor? Bueno, como sabéis, yo nuevamente, pues, sobre todo os tenéis que fijar que las líneas, la línea de la DX esté siempre en ascendente y también procurar, pues sobre todo que la línea, por ejemplo, si en este caso es un movimiento alcista, pues que la línea MACD también vaya acompañando y haya separación, ¿no? Que se vaya cada vez habiendo más separación entre estas dos líneas, la menos MACD y la MACD. Eso nos da todavía más confiabilidad a la hora de entrar en la operación. Muy bien, puedes continuar, Mario. Muy bien. Esto que ves aquí es una curva de distribución normal que se suele usar mucho en estadística. Esta distribución pues es el principio de organización más común, ¿no?, de la naturaleza. Como el mercado, su comportamiento es humano, es lógico pensar que los precios pues, seguirán patrones parecidos a los que gobiernan otros grupos humanos, ¿no? La desviación estándar que se usa en este tipo de curvas para medir se aleja pues, de una determinada variable de la media, ¿no? Es como se suele utilizar, ¿no? La primera desviación sería el 66% aproximadamente, que sería pues esta zona de aquí. La segunda sería un 29%, que vendrían a ser estas dos de aquí. Y por último la tercera, un 4%, que formarían estos dos de aquí. Bien, si esta curva de distribución la giramos, tenemos la base de cómo se van a crear los profiles. El market profile se basa pues, en una curva de distribución en donde generalmente el 70% del valor
recae dentro de la primera desviación media. Lo redondearon y en vez de un 66 pues lo pusieron a un 70%. El profile se construye pues formando esta curva, pero inclinada, como veis, en donde la vertical tenemos el tiempo y en la horizontal el precio. Vertical y la horizontal, no, el precio y el tiempo. Lógicamente una curva ideal sería esta, pero es que los mercados no siguen una estructura predefinida, con lo que es difícil encontrar días con una distribución normal como la de esta. Esta distribución normal es la que menos os vais a encontrar generalmente. Es raro encontrar un día que se le suele denominar normal day. El volumen es importante, ya que si el precio se mueve fuera del área de valor y con poco volumen, probablemente el precio vuelva a esa área de valor. Con lo que nos estaría diciendo pues que los vendedores pues no están a gusto con los precios por debajo del valor y que los compradores tampoco lo están por encima de ese valor, ¿no? El área de valor es a donde más operaciones se realizan y es a donde hay más volumen. La diferencia principal entre el análisis técnico y el market profile es que el análisis técnico intenta predecir el futuro basado en el pasado. Y el market profile lo que intenta identificar son las condiciones que hay subyacentes del mercado justo en el momento actual para saber si habrá continuación o cambio. Esto se puede ver claramente cuando un profile pues, se expande horizontalmente, verticalmente o en las dos direcciones. Aquí tenemos las partes que conforman pues, una estructura de un profile. A medida que se va desarrollando el profile, se van añadiendo letras, empezando por, bueno, depende del activo, ¿no? Porque hay activos que empiezan con otras letras, pero normalmente empiezan por la letra A, después por el B, C, D, etcétera, que se van acumulando horizontalmente. Y estas letras son las que se llaman TPO, ¿no? Que es la abreviatura de Time, Price, Opportunity. Y representan, pues, cada una media hora. Las letras A y B, o en otros activos puede ser el B y C, representan el balance inicial de la primera hora, en el que si hay un ancho balance inicial nos sugiere que la jornada va a suceder dentro de ese balance. Por el contrario, si tenemos un balance inicial estrechillo, el rompimiento de ese balance hacia arriba o hacia abajo nos puede suponer la primera oportunidad del día, ya que los operadores pues, de largo plazo, que son los que mueven el precio, les ha interesado sacarlo fuera del área de equilibrio. Estas roturas de balance inicial se les llama extensiones de rango. La mayoría de las operaciones y volúmenes ocurren dentro del área de valor, que generalmente es movida por los operadores de intradía. La área de valor es esta zona de aquí y que tenemos aquí delimitada con las áreas de valor alto y la de valor bajo, que suelen funcionar muy bien como soportes y resistencias también. Generalmente pues esto ocupa el 70% del rango del día. Y bueno, hay varias estrategias que se pueden ser utilizadas con la experiencia, ¿no? Una es operar dentro de dicho rango y otra en la rotura del rango. El POC es la abreviatura de Portfolio Control, que es donde se suceden el más alto número de operaciones en el día. Y también nos indica el precio más justo, tanto por compradores como por vendedores. A medida que va avanzando el día, pues bueno, los TPO se van cambiando de color. En este caso, pues estamos, este es, digamos, el dólar yen. Siempre, digamos, el indicador, esto es un indicador de MetaTrader, para configurarlo bien, para que nos salga el profile diario, lo tenemos que configurar en 30 minutos y nos saldrá el profile diario, que es el que habitualmente se utiliza para operaciones intradía. Entonces, la sesión asiática es la verde, la sesión europea la roja, y la sesión americana al azul. Cada uno empieza con la letra de abecedario. La altura del profile se le llama rango del día, total, todo lo que es la altura. Y suelen aparecer letras sueltas algunas veces que forman una columna, ¿no? Estas letras sueltas se les llaman tallos, dependiendo, digamos, la extensión que tengan. Tallos compradores si están en el extremo superior o vendedores si están en el extremo inferior. Cuando esto ocurre es por una fuerte reacción de los traders de largo plazo. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, pues
bueno, aquí hay un pequeño tallo, no se le diría mucho porque, bueno, aquí solamente hay 3 TPOs nada más, aquí solo hay 2 TPOs, realmente tendría que ser, para ese tallo tendrían que haber más singles, ¿no? Singles son, se les dice a las letras, digamos, sueltas que pueden eh, ir sucediéndose continuamente hacia abajo, ¿no? Eso indica, digamos, fuerza de la tendencia, ¿no? Que han entrado, digamos, los operadores de largo plazo con bastante fuerza y están moviéndola a una dirección. Y para que lo veáis más o menos cómo es en el MT4, lo tengo aquí activado. Como os decía, pues esta es, digamos, la configuración en 30 minutos, que es la configuración que nos da un profile diario. Este indicador, para que lo veáis qué tipo de indicador es el Riff Eye TPO Chart. Ya os lo colgué también en el foro, en el hilo mío, ya lo tenéis ahí colgado. Y pues aquí se pueden, bueno, no vamos a explicar todas las funciones que tiene porque es que son bastantes, pero bueno, aquí tenéis muchas cosas que configurar. Por defecto con lo que viene ya está correcto y normalmente pues se suele dejar el valor 10. Aquí por ejemplo el principal, que es el valor 10, que es para que os salgan 10 profiles anteriores, ¿no? Tampoco lo llenéis mucho porque el problema es que si lo subís más de, por ejemplo le ponéis 100 o más de 100, el problema es que aparte de que tardará bastante más, el problema es que os van a aparecer todas las líneas estas azules de los valores altos, bajos y todos los POCs, ¿no? Y se os va a ensuciar mucho el gráfico. Lo mejor es poner, por ejemplo, los 10, que con los 10 anteriores ya podemos hacer un análisis correcto, no necesitamos más, porque es que si no, repito, os saldrían un montón de líneas y os haríais un lío, ¿no? Como veis, pues bueno, están diferenciadas. Este también es el dólar yen, diferenciada las sesiones. Aquí esto de aquí que veis aquí, esta línea es el balance inicial, lo que ocupa el balance inicial. Esto es el área de valor, a donde ocurren los mayores trades. Y esta línea de aquí, de color así en rosado, en este caso, en este profile, porque está por debajo del anterior profile, es el POC, a donde está ocurriendo el mayor volumen y a donde está el precio lo consideran justo tanto los compradores como los vendedores. Como veis, pues el profile pues ha empezado aquí en medio, se ha ido sucediendo, más o menos ha estado equilibrado, ha empezado con el A, a continuación con el B, el C, ha ido equilibrándose al principio, después ha ido bajando, pero esto es un día prácticamente balanceado, que ha terminado pues con la letra U casi pues por encima por encima del anterior profile, ¿no? Esto nos está indicando que es posible que el siguiente día siga con la tendencia, ¿no? Como ha sido así, ¿no? Aquí ha abierto el balance inicial bastante amplio, o sea que los operadores de largo plazo han entrado pronto. Veis los TPOs estos que están seguidos uno encima de otro, han subido con fuerza el precio, que ha estado después balanceándose aquí entre la sesión, perdón, que se me ha pasado, se me ha ido ahora. Ha estado balanceando entre la sesión asiática y la europea, y cuando ha empezado la americana ha continuado con la ascensión alcista. Aquí, como veis, que también lo permite es una opción que tiene el indicador, tenéis del último profile, tenéis el número de TPOs que suceden. Esto va muy bien porque es como parecido como cuando estamos analizando el volumen. Aquí, si os fijáis, el TPO, el POC, lo tenemos aquí. Sabiendo que el POC lo tenemos aquí, podemos hacer un reconteo de TPOs por encima y un reconteo de TPOs por debajo. No siempre es efectivo esto, ¿eh? Ojo, no siempre es efectivo. Pero si porque al principio este profile ha sido alcista, en teoría aquí tendrían que haber muchos más TPOs, sugiriendo que hay más fuerza compradora que fuerza vendedora.
No sé qué pasa, que se activa solo la presentación. Pero os puede guiar bastante, digamos, pues para ver más o menos el volumen comprador y vendedor que puede haber en Profile. Bien, volvamos a la presentación. Bien, para entender mejor cómo interpretar los profiles, debemos hablar de cómo se mueve el mercado desde la perspectiva del market profile, ¿no? El mercado puede estar en balance o no. Cuando está en balance, pues el precio se mueve en un rango, dentro de los rangos que hemos visto, aquí de las áreas de valor, ya que son aceptados tanto por compradores como por vendedores. Cuando sale de ese rango es cuando se produce por un imbalance o no balance, ya que los operadores de largo plazo pues han encontrado una oportunidad de entrada y mueven el precio fuera de él, donde el precio pues se dispara en una dirección en busca de un nuevo nivel de balance o aceptación, donde se vuelve a frenar por operadores de largo plazo contrarios y se produce una nueva área de valor. Como ya he comentado, pues dentro de estas áreas de valor es donde operan los traders de corto plazo. Estos ciclos se repiten una y otra vez y debemos estar atentos a cuando entran los operadores de largo plazo para aprovechar el movimiento de precio que crean hasta que se vuelve a crear otra zona de valor, ¿no? Por aquí, por ejemplo, aquí tenemos, digamos, a donde se ha ido balanceando. Al final casi de la sesión americana ha roto un poco por encima del área de valor. Entonces tendríamos que estar atentos al siguiente profile donde apertura. En este caso, apertura y con un balance inicial muy cortito, apertura por encima, y eso nos puede indicar que el precio lo pueden tirar hacia arriba, como ha sido así, ¿no? Se ha extendido hacia arriba hasta otro nuevo nivel a donde ha creado balance. Y así continuamente. Al siguiente profile, más o menos abierto dentro del área de valor. Generalmente cuando abren dentro del área de valor, pues podemos esperar, digamos, un día pues sin mucha convicción, como así ha sido ligeramente, bueno, no mal variation day, up, pero muy pequeñito, ¿no? El movimiento, digamos, no ha habido mucho movimiento. Eso es porque, digamos, los operadores de largo plazo no han entrado generalmente. Y así, todo el rato, en lo que se hace es que se rompen las áreas de valor a donde tanto compradores como vendedores lo encuentran correcto, se produce un imbalance, digamos, los operadores lo vuelven a llevar a otro nivel, se produce otra vez otro balance a donde aceptan los precios, hasta que otra vez pues los operadores de largo plazo deciden mover ese precio a otro nivel de precios. Y continuamente es así, ¿no? Se produce en balance, imbalance, balance, imbalance. Antes de pasar a lo que son los tipos de profile, pues no sé si tenéis alguna duda. Ya sé que son muchas cosas a la vez, pero es que si no se extendía mucho. Ya os repito que eso, lo mejor es después, si podéis, los que no tengáis todavía solicitado el curso, de pedirlo, porque ahí se explica muy bien y detenidamente y con profundidad cada tema. Luis. Muy bien. Pregunta Solid Snake, ¿qué es subida y qué es bajada? No entiendo, ya lo estudiaré. Subida o bajada, aquí como veis es que claro, no es lo mismo, hay que adaptarse a esto, digamos, no es lo mismo como en las velas que lo vemos como sube o baja. Aquí lo que se van acumulando los TPOs, ¿no? Y empiezan por cada letra. Entonces, a medida que, si un precio va a subir, ya verás que, por ejemplo, vamos a ver si vemos otro gráfico un poco más ampliado, que lo puedas ver un poco más claro. No, aquí tenemos estos. Espera, vamos a irnos a ver si me deja, vamos a irnos a la plataforma. Mira, por ejemplo, aquí ves estos TPOs y aquí, esto es, digamos, una fuerza, digamos, es un tallo comprador, porque está subiendo hacia arriba,
Y se nota porque, bueno, son singles, digamos, son individuales. Cuando están individuales es un movimiento direccional con mucha convicción, digamos, porque no existe retroceso. Es aquí a donde empieza, digamos, el precio a balancear, ¿no? Después del A viene el B retrocede un poquito, continúa con el C subiendo, después el D vuelve a retroceder otro poquito y va subiendo y se van acumulando las letras. Contra más acumulación hay, es porque hay más aceptación en ese nivel de precios y más operaciones hay hay más volumen en esa zona de precios, porque compradores y vendedores pues lo encuentran justo. Entonces, pues el profile, pues el rango alto lo tenemos aquí, igual que como una vela, y el rango bajo de ese, bueno, no sé qué pasa que se me va, y el rango bajo, pues lo tenemos en este lado de aquí. Esto subía para arriba y para abajo. No sé si te he contestado. Bueno, Luis. pregunta José Antonio Moel Piqueras que respecto al RIP TPO chart dice que lo ha cargado y que no en el MetaTrader y que no ha sido capaz de ver nada, que seguramente se deberá a la configuración. Por si pudieras mostrar cómo se configura. Vamos a ver. Yo normalmente no tengo ningún problema, pero si te carga, si te aparece, digamos, tendría que salirte ya directamente con la configuración por defecto que sale. Lo único que yo os he comentado es que el número de profiles, que eso sí que, digamos, viene por defecto con 10. Es que más o menos como viene así por defecto, eh, ya valdría la pena. No, bueno, que no tendríamos que tocar nada. Lo único que yo único que he tocado ha sido este, Show Current TVPO, que lo he puesto en True, para que os haga el reconteo de TPOs. Pero pocas cosas he tocado más. Casi todo está tal como está por defecto, funciona correctamente. Puede ser a lo mejor que pienses que se te ha cargado bien el indicador y a lo mejor te falte incluirlo en las carpetas de Expert o en la de Indicators, porque lo tengas, digamos, tras la actualización, ya sabéis que se guardan en otra zona no en archivos de programa, sino que tenéis que iros a otra zona que, bueno, de memoria no me la sé, pero en usuarios, app data, roaming, y tenéis que seguir los pasos hasta que encontráis una carpeta que es el MQL4, a donde sí que está también las carpetas expert indicators, y ahí tenéis que instalarlo ahí. A lo mejor es que tú tienes la actualización esa y en vez de ponerlo donde está el programa en sí, tienes que hacerlo por el otro método. De todas formas, en el foro está indicado, en el apartado de MetaTD 4 estaba indicado cómo hay que instalar los indicadores tras la actualización. Luis. Pregunta Pedro Azor, ¿los datos de volumen de Forex son fiables para Market Profile? Hombre, ya sabéis que normalmente lo del volumen pues es un poco ambiguo porque, claro, el volumen es el volumen que tenéis del propio broker, ¿no? Lo único que, dependiendo del broker, pues el número de traders que tenga y la importancia que tenga el broker, pues dará un poco más de fiabilidad o menos. Lo único que os podéis guiar es por esto que os he dicho, que es el TPVO, que es el número de TPOs, o sea, el número de operaciones que están haciendo en ese momento los operadores en ese nivel de precios, para que os guiéis un poco en la fuerza compradora y vendedora. También existe aquí en el MetaTrader, no sé si lo tengo cargado en alguno de estos, a ver si lo tengo cargado en alguno de estos por casualidad. No, vamos a ver si lo podemos. Hay un indicador de volumen. Vamos a ver si lo vemos.
Pero vamos a hacerlo de otra forma más rápida. Vamos a cargar una plantilla que tengo aquí y lo vamos a ver más rápido. Esta de aquí.
máximo, o si hubiera pasado por debajo, hubiera sido por debajo, pues un mínimo, en este ejemplo es un máximo, y el precio pues no consigue sobrepasar esa zona y revierte. Incluso pues traspasando otra vez el TPO de apertura. Normalmente la posición que es testeada pues queda como extremo. Esto queda como extremo y no vuelve a pasar por allí. Este tipo de apertura pues es la segunda con más fuerza direccional detrás de la apertura Open Drive. Aquí la estrategia que seguiríamos pues sería parecida a la Open Drive. Al detectar que el precio pues no ha conseguido superar el máximo, pues tiene menos posibilidades de que vuelva el precio durante el resto del día, con lo que pues yo entraría pues al sobrepasar de nuevo la apertura y cuando se cierra el balance inicial. En este caso por aquí. El balance inicial termina aquí, a la que viéramos otro TPO seguido, hubiéramos entrado en cortos para abajo. Este tipo de aperturas suelen formar profiles pues de tipo Trend Day o Normal Variation Day, que son los que suelen formarse generalmente con este tipo de apertura. El siguiente, que sería el Open Rejection Reverse, es otro tipo de apertura que abre en una dirección, ¿no? Encuentra bastante posición en el sentido contrario y el precio se da la vuelta y traspasa el TPO de apertura. Es similar al Open Test Drive que hemos visto antes, salvo que este tiene menos fuerza tendencial. En este ejemplo, pues permanece en el extremo de rejection, pues intocable, pero esto pasa la mitad de las veces, puede pasar que lo sobrepase. En este ejemplo vemos cómo se realiza la apertura en el TPO Y, porque aquí, por ejemplo, en este ejemplo, la apertura se hace en Y y el balance inicial lo forman la Y y la Z. Encuentra un fuerte, aquí lo que hace es que encuentra bueno, esto es un día anterior, aquí encuentra un fuerte rechazo, digamos, en la apertura, rejection, fuerte rechazo, que vuelva a subir el precio hacia arriba. Esto nos indica, pues, fuerza tendencial, ya que están trabajando los operadores de largo plazo, tanto compradores como vendedores. O sea, no está claro porque va subiendo en una dirección, vuelve a bajar, se están haciendo uno la contrapartida de otro. Entonces esto suele desembocar generalmente pues, en un profile tipo Normal Variation Day o en un Normal Day. La estrategia pues aquí a seguir en este tipo de aperturas es primero pues mucha paciencia, porque al no haber clara una tendencia, pues deberíamos esperar cómo va evolucionando el día y en qué tipo de profile se va formando, ¿no? Pues si podemos operar dentro de las áreas de valor, que en caso de que el recorrido no los permita, pues entre el área de valor alta y la baja, pues podamos operar, ¿no? O área de valor alta y POC y área de valor baja y POC. A donde tengamos más volumen, por ejemplo, aquí no está indicado, pero bueno, aquí el POC sería el que tiene más profiles más altos, que sería en este. Esto es el área de valor. Aquí en este caso, pues podríamos mirar cuando el precio baja, podríamos vender aquí. Cuando llega aquí, podemos comprar aquí y ir vendiendo y comprando en este rango, ¿no? Mientras sea un rango un poco amplio que nos permita, pues en intradía un mínimo de pips, ¿no? 20 pips o 10. Depende, digamos, la toma de beneficios que vosotros tengáis, ¿no? En cada operación o lo que queráis sacar diariamente. Yo, por ejemplo, cuando quiero operar, digamos, dentro del área de valor, siempre procuro que al menos haya una distancia mínima de unos 20 y algo pips para sacar mínimo 20. En cada movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, mínimo 20. Esto si hacéis un backtest, ya veréis que lo respeta mucho estas líneas. En las áreas de valor, altas y bajas, el precio lo respeta mucho. Y cuando lo rompe, suele romperlo, dependiendo de los días anteriores y dónde ocurra, suele romperlo con bastante fuerza. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, tenemos este profile anterior y este día abierto dentro del anterior. Entonces no podemos esperar, digamos, mucha convicción, como está pasando, no podemos esperar mucha convicción porque ha entrado abierto dentro del rango del anterior día, ¿no? Si hubiera sido que hubiera abierto por aquí encima del rango o por aquí abajo, entonces sí que nos podemos esperar un día con tendencia y coger, digamos, unos tramos más importantes de beneficios.
Por último, pues está este tipo de apertura, que es el Open Auction, que es el que menos fuerza tendencial tiene, ya que no lo suele crear los operadores de largo plazo. Y pues el precio va moviéndose en una dirección hasta que se frena, cambia la dirección opuesta y va creando así en el balance inicial. Dependiendo del día anterior, pues puede evolucionar pues de forma muy variada, ¿no? Si ocurre dentro del rango del día anterior y lo recorre dentro de ese rango, será un día equilibrado, ¿no? En que las fuerzas compradoras y vendedoras pues son similares. Si el mercado abre fuera del rango del día anterior, es posible que pueda realizar un movimiento pues importante en una dirección. En caso de esto último, pues puede que el día pueda acabar en un trend day o en un doble distribution trend day. La estrategia clara aquí también es mucha paciencia y operar, en mi opinión, fuera de rango, que es donde, como en el ejemplo que hay aquí, en este de aquí, en este no, yo no operaría porque ves, está abierto dentro del rango del día anterior y ha seguido balanceando, ¿no? Aquí es muy arriesgado operar. Pero aquí, como veis, ha aperturado aquí. Como veis, aquí hay un gap que se tiene que cerrar. Entonces, aquí en el balance inicial nos esperamos a que termine el balance inicial de cerrarse y una vez que se ha cerrado, en la letra C, pues podríamos tomar posiciones a la baja. Eso sería un ejemplo de, de que podríamos operar. Pero bueno, repito, que lo mejor en aperturas tipo Open Auction, si ocurren dentro del rango, lo mejor no es operarlas. Y si ocurren fuera del rango, pues hay que ver cómo evoluciona el profile, pues para ver si tenemos alguna oportunidad, como en este ejemplo, digamos, con el gap, pues esperamos a que se cierre el balance inicial y tomar una posición a la baja. Aquí lo que vemos es un resumen, digamos, de los tipos de apertura, y como conclusión, pues, va por convicción, ¿no? Este es el que tiene más convicción de tendencia y va disminuyendo en los siguientes, ¿no? El market conviction, aquí lo pones de high, de alto, y después el último, que es el que menos convicción tiene. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo práctico del dólar yen, en el que vemos que el día 27, de aquí, que precisamente el día 27 pues, de este mes, de hace 2 días, se realiza una apertura dentro del rango del día anterior, siendo un día pues bastante equilibrado, ¿no? Ya que su apertura es un open auction en el que no se rompe el balance inicial y durante el día empieza a balancear haciendo la misma fuerza compradora y vendedora. Hay prácticamente la misma cantidad de TPOs por arriba que por abajo. Y finaliza en el extremo superior con la letra U. El TPO, que es el último de la sesión americana, pues finaliza por la parte de arriba. El día 28 pues vemos una apertura Open Auction en el que el precio pues rompe el rango del día anterior y lo supera. Y vemos que los operadores de largo plazo pues han entrado pronto al mercado y se queda posteriormente pues balanceando al final de la sesión asiática, de este lado de aquí, y que la europea pues continúa balanceando también. Hasta que lo rompe la letra N pues con el balance inicial, lo rompe digamos con la sesión americana que comienza digamos a subir, ¿no? Entonces aquí pues tendríamos que comprobar con esta Ichimoku si podríamos tener una posible entrada, ¿no? Más que nada porque aquí se ha roto con fuerza, bueno, ha habido un balance inicial con fuerza hacia arriba que ha superado el mínimo del día anterior, y a la que tenemos que estar atentos a la rotura del balance inicial. La sesión americana, bueno, ya os repito que la sesión asiática generalmente pues no, generalmente como todos trabajamos generalmente la sesión europea, sobre los que estamos aquí en España pues nos esperamos a la europea a ver cómo evoluciona. En este caso, como está balanceando, aquí no podemos hacer mucha cosa hasta que la sesión americana ya empieza a remontar, ¿no? Y a la que rompe, digamos, este balance inicial con varias letras del TPOA, pues podríamos ya
aquí pues ya en tomar una entrada. Esto tendríamos que comprobarlo, digamos, con el sistema Ichimoku, por ejemplo. Este digamos, es en una hora. La sesión, la rotura, digamos, de balance inicial ocurre en la sesión casi europea, terminando finalizando la sesión europea, empezando la americana, que esto vendría a ser pues sobre las 12, prácticamente la 1, que vendría a ser aproximadamente vendría a ser por aquí. Vemos aquí que, digamos, esta vela ya está por encima de la línea Tenkan-sen. La siguiente también está respetando la línea por encima de Tenkan-sen. Y aquí pues podríamos probar un largo, viendo que está respetando, digamos, la línea y considerando el análisis que hemos hecho en el sistema Market Profile. Esto sería un ejemplo de entrada, aunque no cumple, digamos, en ningún cruce en este momento, ¿no? Porque como veis el cruce ha ocurrido aquí. Pero esto más que nada es en el caso de que, por ejemplo, pues nos hayamos perdido este cruce y pues estamos viendo a ver si podemos tener una oportunidad en el día, pues ayudados de la línea Tenkan-sen, como vemos estas dos velas están respetando por encima la media, a la que se rompe el balance inicial y en la sesión americana entramos en esta vela que nos hubiera dado pues un buen recorrido. Como ya he dicho, pues muchas veces, digamos, muchos traders no piensan que el propósito del mercado que está intentando operar, ¿no? Muchas veces no se piensa racionalmente y objetivamente sobre lo que está ocurriendo bajo unos gráficos, ¿no? Que es lo que se suele llamar la gran fotografía, ¿no? Lo que sobre una teoría de Steve Mayer, ¿no? Se tiende a usar sistemas con reglas fijas de entrada y salida, o sea, nos fijamos solamente en reglas de entrada y reglas de salida y no estamos usando, por decir una forma, no estamos usando nuestra propia mente, ¿no? El análisis y nuestra intuición. Y es por eso que se pierde dinero en Forex, ¿no? Incluso los robots en los que se han necesitado de análisis exhaustivos de un activo para poder hacerlo funcionar, localizando posibles fallas y aprovecharlas, ¿no? en nuestro favor. Pues son estrategias pues también que duran un determinado tiempo, que no funcionan siempre y que se deben estar actualizando constantemente para que sean efectivas, ¿no? Es por eso que os digo que no hay un salto vial y toda estrategia necesita de un trabajo exhaustivo de fondo y de supervisión constante. A ver, aquí, bueno, no sé si tenéis alguna duda. Ya sé que han sido muchas cosas de golpe, pero bueno, de todas formas ya os digo que en el curso, digamos, de Market Profile que hay disponible se explica con bastante profundidad y poco a poco todos los temas, ¿no? Luis. Luis. Perdón, es que tenía el micrófono desactivado. ¿Sí me escuchas? ¿Me escucháis? ¿Me oyes? Hola, ¿me escucháis? Ah, vale. Sí. Ahora. Tenía el micrófono desactivado. Pregunta Pedro Plus, para Forex, para Forex el balance inicial se podría utilizar para la apertura europea, es decir, ¿se puede adaptar el indicador para dar comienzo cuando entra la liquidez? Sí, en el indicador de profile le podéis configurar las letras de los TPOs para que empiecen con unas o con otras, según la sesión con la que queráis comenzar. Yo, por ejemplo, como utilizo el DAX, pues entonces, pues claro, el DAX apertura a las 8 de la mañana y entonces pues no necesito hacer ningún cambio, ¿no? ¿El siguiente, Luis? Dice Pedro Azor Eras, ¿en el último ejemplo el ADX te daba entrada antes? Vamos a comprobarlo. Mira, aquí sí, precisamente, ¿ves? Aquí se produce el cruce un poquito antes de... Estas son, digamos, entradas casi perfectas, aunque es digamos, esto es una señal débil, alcista, pero como veis, digamos, justo después de este cruce se ha cruzado también aquí arriba el
Tenkan-sen por encima de Kijun-sen. Y encima con bastante fuerza. Esto está por el 30 y pico de 30 y algo de la ADX de fuerza. Y como podéis comprobar, pues mira cómo ha sucedido el precio, ¿no? Siguiente, Luis. Muy bien, dice Pedro Azoreras, sí, pero después con la sesión americana. No, es que no. Aquí, por ejemplo, si nosotros hubiéramos entrado ya aquí sin haber revisado el market profile, solamente con este sistema, aquí pues nos hubiera dado una buena entrada. Aquí no nos tendríamos que salir para nada. Aquí, esto como es de estos últimos días, ¿ves? Cruces ocurre el día 27, ya está a día de hoy que se ha quedado aquí. Incluso veis, tengo una entrada yo aquí de compra, incluso. Pues hasta que no vuelve aquí, hasta que no evolucione el mercado, no sabemos lo que va a ocurrir. El ejemplo que he puesto con el Market Profile es en caso de que nos hayamos perdido, digamos, esta señal y la sesión americana, que más o menos era por aquí, viendo, digamos, ya esto aparte, digamos, de lo que es el sistema Ichimoku, de cruce de líneas o rompimiento de nube, vemos, digamos, que las velas ya están respetando la línea, la Tenkan-sen, y viendo que ha habido en el profile un rompimiento del balance inicial, pues entonces podríamos haber entrado aquí. Es por eso que os lo he comentado. Pero si hemos entrado aquí, pues no necesitamos salir en ningún momento. De momento la operación sigue activa. Siguiente, Luis. Parece que no hay ninguna más. Puedes continuar, Mario. Vale. Bien. Bueno, pues ya por último tenemos las tablas, las diapositivas de tablas de gestión de capital. No hace falta decir que junto a un sistema de estrategia pues debemos tener un plan de money management adecuado y que dependerá pues de la confección, ¿no?, del capital que tengamos, el time frame en el que nos movamos y el tipo de activo que operemos, ¿no? Vamos a comentar unas cuantas tablas de gestión de capital adaptadas pues según la agresividad y el tipo de activo, y están pensadas pues para utilizarlas por niveles de ascensión de lotaje, ¿no?, a medida que va subiendo nuestro capital, y que pasan pues de una cierta agresividad a una gestión moderada, ¿no?, a medida que subimos niveles. En esta primera tabla está pensada pues para time frames de 5 o 15 minutos, incluso 30 también. También se puede usar en un minuto, aunque yo pienso, bueno, yo creo que ya os lo he comentado alguna vez, que bueno, esa temporalidad tiene un riesgo muy alto debido al ruido, ¿no?, que se nos muestra, ¿no? En esta tabla pues está pensada pues para empezar con poco capital y agresivamente en los niveles iniciales, ¿no? Por ejemplo, pues aquí está puesto pues para empezar, por ejemplo, con 100 euros e ir subiendo el lotaje cada nivel pues 0,10 y así sucesivamente hasta que llegamos a los 1000, en el que ya se suben los requisitos, ¿no?, doblando la cantidad que se necesita para avanzar en los siguientes niveles. Es decir, multiplicaríamos por 2 y en este caso pues serían cada 200, ¿no? Siguiente nivel, 1200, que utilizaríamos 1,1 de lotaje, 1400, 1,2, 1600, 1,3 y así sucesivamente, ¿no?, hasta llegar al 3, que multiplicaríamos por 3 cada 300, después por 4 cada 400 y así sucesivamente hasta llegar, pues bueno, hasta donde queráis ir subiendo el lotaje, aunque yo generalmente no recomiendo, a la que llegamos a un lotaje de 4, yo me mantendría ya aquí, ya no continuaría subiendo. Es importante respetar los niveles, es decir, que si tenemos 1000 euros y tras 3 operaciones que tenemos activas bajamos a 950, por ejemplo, pues debemos obligarnos a bajar un nivel y operar en 0,90. Sé que es difícil muchas veces, pero ya sabemos lo importante que es en el Forex, ¿no?, la disciplina para tener éxito y consistencia, ¿no? Si nos saltamos el plan de gestión, nos estamos engañando a nosotros mismos y permitiendo que pongamos en riesgo pues la totalidad de la cuenta, ¿no?
Este tipo de tablas son buenas pues para activos en el que los que cada pip no suponga un elevado capital ganado o perdido, ¿no? Como pueden ser los índices, ¿no? Como el DAX, el Dow, el índice británico, el OCA 100, etcétera, etcétera, ¿no? Los índices, digamos, que no supongan mucho. Eso lo podéis testear vosotros en vuestros brokers, digamos, para ver, digamos, lo que se gana con cada pip. Aunque está calculada para cuentas de lotes estándar, vosotros podéis adaptarlo también, podéis adaptarlo a cuentas, las cuentas que tengáis vosotros, cuentas mini o cuentas micro, en el que, por ejemplo, en vez de ser, como se muestra aquí, 0,1, 0,2, pues sería 0,01, 0,02, 0,03, etcétera, etcétera. ¿Mm? Aquí tenemos otra tabla, también pues, para divisas ya, no para índices, para divisas. ¿Mm? Lo que pasa que aquí, pues las divisas por PIB, tanto las ganancias como las pérdidas son mayores, ¿no? Con lo que no podemos utilizar la anterior tabla y tenemos que utilizar pues esta que es más acorde con el riesgo que supone operar con las divisas, ¿no? En esta se empieza con un capital mínimo de 250 y cada 10 niveles vamos duplicando los requisitos para subir. Está confeccionada hasta 4 lotes, que lo que os he comentado antes, ¿no? Que es lo que considero ya pues una entrada, 4 lotes en divisas es una entrada bastante abultada y no deberíamos ya subir más de eso, ¿no? Aun teniendo un capital que superara el último nivel, ¿no? Todo lo que suponiera, por ejemplo, ganancias fuera de ese nivel, pues sería recomendable pues no tenerlas en el broker e ir haciendo cash out, ¿no? Es una manera, ¿no? de administrar el capital. Después tenemos la vía pues, esta de largo plazo, en el que tenemos pues abiertas las posiciones durante mucho tiempo, días o semanas, incluso meses, y nuestros stops pues son muchos más amplios, ¿no? Con lo que las pérdidas también son más abultadas y es necesario pues una tabla más conservadora. En este caso pues se recomienda partir mínimo sobre los 1.000 euros, en el que cada nivel pues va aumentando de 1.000 en 1.000 hasta cumplir los 10 niveles que duplicamos por los requisitos para seguir avanzando. En todas las tablas pues debemos considerar también el porcentaje máximo de pérdida que estamos dispuestos a tener, pues que debe estar pues entre un 1% y un 5% de nuestro de capital máximo. Si tenemos una entrada buena, pero el stop supera el máximo de nuestro capital, pues yo me decantaría más por ajustar el stop que a no operar esa entrada, ¿no? Porque hay mucha gente que ve que es una operación que puede ser buena, pero no entra porque no le da el stop, el riesgo-beneficio no le está dando, ¿no? Pues yo me decantaría más para ajustar ese stop, ¿eh? Y para ello pues nos debemos apoyar en el market profile, en el que los niveles de área de valor, el POC y los rangos de días anteriores nos pueden permitir ajustar los stops, ¿eh? Tener en cuenta que el POC, el área alta de valor y la área baja de valor nos sirven de soportes y resistencia. Y aparte que como podéis comprobar, si lo vais utilizando, se respetan mucho. Y bien, si tenéis alguna duda sobre lo que son las tablas. Vamos a ver si aparece alguna consulta al respecto. Parece que lo has explicado muy bien, Mario. Yo me imagino que ya sé que eso han sido muchas cosas a la vez y no sé si, hombre, no sé si lo habréis podido seguir correctamente o no. Si no, pues bueno, como sabéis que esto se va a subir, lo podéis repasar todas las veces que queráis. Pero bueno, ya os repito, como os repito un montón de veces, que es eso, que yo os recomiendo mucho el curso de Michael Profile, en el que se explica muy detalladamente todo esto que os he explicado aquí en poco rato, que ha sido, ya os he dicho, que esto ha estado súper condensado y os he ametrallado a un montón de conceptos que es imposible retenerlos ahora mismo, ¿no? Y lo entiendo. Pregunta José Antonio Muel si colgarás las tablas en el foro. Sí, 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 ya os lo he dicho antes, si queréis que os cuelgue las tablas, ahora la confeccionaré bueno, de hecho creo que las tengo ya confeccionadas, guardadas por separado, y os las subiré al foro. Muy bien. Dice Eduardo, con una pequeña cuenta micro, ¿sirve más que Profile para evitar que te salte antes el stop?
Sí, el Market Profile, lo bueno, una de las ventajas es que aparte de, bueno, de seguir mejor a los operadores de largo plazo, podemos ajustar mejor los stops, ¿no? Por ejemplo, si vemos que hay un rompimiento de un balance inicial, vamos a ver si tenemos por aquí lo que podemos explicar. Por aquí, por ejemplo, mira, en esta zona de aquí. Nosotros entraríamos cuando la sesión americana ya empieza a romper. Para asegurarnos entraríamos en el tercer TPO de la letra A. Vemos que tenemos las líneas de POC de días anteriores, esta y esta de aquí. Esto nos da mucha fuerza, digamos, de resistencia aparte del área de valor inferior. Yo aquí, por ejemplo, pues podría poner el stop. Veis que el POC actual es este de aquí, pues yo pondría el stop por debajo de este POC. ¿Mm? O sea que lo tendríamos bastante ajustado y como ves, pues no llega a visitar la zona y sigue hacia arriba. Esto es un pequeño ejemplo de cómo veas, para que veas, digamos, cómo se respetan estas áreas, ¿eh? Y con consiguiente, pues podemos ajustar nuestros stocks. Siguiente, Luis. No hay ninguna más por ahora. Puedes continuar, Mario. No, ya está, ya hemos terminado. Yo me pensaba que iba a ser más, o he ido yo demasiado rápido o... Muy bien. Claro, es lo que comentas. Son muchos conceptos, entonces Claro. se dotarán de más sentido si, por ejemplo, se ve el curso de Market Profile. Claro, claro, es que es eso. Es que yo también he querido ir demasiado rápido porque no estaba seguro y es normal que a lo mejor no haya preguntas porque es que hay muchos conceptos, muchas cosas que hay que aprenderse. Vosotros ya, bueno, yo de hecho, digamos, el curso este de Market Profile, el curso de hecho me lo he repasado un montón de veces, los vídeos, a medida que los voy recibiendo, porque hay que quedarse con muchos conceptos, muchas cosas, digamos, no es lo habitual de las velas, tenemos que acostumbrarnos a leer los profiles, a cómo se van acumulando los TPOs. eh, bueno, es un sistema diferente que nos tenemos que acostumbrar y no va a ser en 5 días, ¿no? Esto es a base de ir trabajándolo y operándolo día a día hasta que nos acostumbremos. Dice Solid Snake sobre Market Profile, estoy totalmente perdido porque es la primera vez que escucho, pero lo demás está muy claro. Muchas gracias. Bueno, remarcaros que los cursos que salen en el foro, en este caso se habla el de Market Profile, pero también está el de Price Action, volumen y estructuras para operar fundamentales. Eh, Insisto en que son cursos que ahora mismo estáis disponibles de forma totalmente gratis. Son cursos que valen más de $1.200 comprándolos directamente en las páginas a las empresas que los venden. Pero aquí los podéis adquirir completamente gratis, con un pelín de esfuerzo, publicando mensajes, pero aprovechad, por favor, porque hemos hecho mucho esfuerzo para precisamente poder formar a nuestra comunidad, a aquellas personas que les interesa esta temática, para que luego a la vez sean miembros muy útiles de la propia comunidad. Eh, Dice, gracias Mario, muy buen webinar, dice el gran Indovinelo. Dice Ángel López, gracias, un poco lioso el tema, a pesar de la paciencia de Mario de repetir y repetir, pero lo que dice Mario poco a poco. Muy bien, pues parece que vamos a dejar aquí el webinar. Entonces esta es la segunda parte del webinar cuya primera parte ya habéis podido ver. No obstante, lo vamos a subir en la misma apartado para que dotarlo de coherencia. En cuanto esté subido, recibiréis un mensaje privado notificándoslo para que podáis verlo todo junto. Dice Javi García, muy bueno, muy interesante, gracias. Muchas gracias, dice Eduardo O. Gracias, Mario, dice Venta. Muchas gracias, hay mucho que estudiar, dice Miguel Tomás López. Muchas gracias, dice Juan Cortés. Muchísimas gracias, Mario, de nuestra parte, de Trinited, porque compartir desinteresadamente tus conocimientos un sábado por la tarde es muy de agradecer. En nombre de todos, muchas gracias. Ya es tu tercer webinar, espero que haya muchos más. Dice Sufian Nasser, muchas gracias Mario, muchas gracias Mario, también Sergio Díaz. Gran webinar José Antonio Moel, muchas gracias, dice Daniel Tapía. Muchas gracias Pedro Azorera, dice muy bueno, enhorabuena. Mario, una vez escuché hablar de las campanas de Gauss, ¿es semejante a esto? Pregunta Ángel López. Sí, correcto, sí. Es que eso, digamos, la curva de distribución, la campana de Gauss.
No lo he especificado, pero sí, correcto, es la campana de Gauss. Sí. Muy bien, dice, muchas gracias Mario Carlos Flores, Carlos Castillo, muchas gracias por el webinar y la introducción de Market Profile. Muchas gracias, gran webinar, dice Pedro Moreno. Gracias Ángel López. Bueno, muchos mensajes, no puedo leerlos todos porque nos estaríamos muchísimo más rato, pero quiero daros las gracias a todos por haber asistido. Dice Ricardo Pagán que gracias a estar impartiendo un webinar en sábado a estas horas tiene mucho mérito. Sí, lo sé, gracias Ricardo. Muy bien, ya despedimos aquí si os parece bien. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos por haber asistido hoy al webinar. Cuando haya más webinars lo notificaremos en el foro. Y nada, os esperamos ahí. Pedid los vídeos, aprovechar que ahora tenemos tiempo para andar editando y entregándolos. Y también hay que aprovechar, hay temas en el foro que hablan de las estrategias, donde entre otros compañeros del foro comparten pues operaciones o ideas sobre los cosas que se están haciendo. Entonces, os invito a ayudar en el subforo de estrategias. Ya sin más que decir, pues os quiero desear a todos una excelente semana, un excelente lo que queda de fin de semana. Nos vamos aquí en Europa a cenar, en América toca ir a comer, así que os deseo lo mejor a todos y que seáis felices quienes se lo merezcan. Un abrazo y hasta el webinar que viene.